Shalom, saludos hermanos y amigos. Estamos aquí reunidos en esta ocasión para dar inicio al estudio y análisis del libro de los Hebreos. Esta obra ha sido, digamos, clasificada como Carta a los Hebreos, pero ese es un título que le han dado después, ¿verdad?, los creyentes. El autor del libro no le dio ese título. Y a mí me parece que no es una carta. De hecho, más que una carta, mucho más que una carta, esto es un tratado teológico relativo principalmente al Mesías, aunque incluye muchos temas, ¿verdad? Pero todos relativos al Mesías. Bueno, pues en este momento vamos a mostrar ese documento en la pantalla. Como acostumbramos últimamente, estaremos mostrando el texto hebreo en letras hebreas. Y en segundo párrafo siempre es el texto hebreo también, no deja de ser hebreo, porque aunque esté hecho en letras españolas, ¿verdad? O latinas. Y en tercer lugar, pues tendremos la traducción literal que hemos preparado de acuerdo al texto hebreo. Espero que me acompañen, van a estar viéndome en YouTube y antes de eso estarán viéndome en nuestro canal de Zoom, o sea, la plataforma de Zoom que se reúne todos los viernes. Bueno, pues vamos a comenzar entonces mostrando la pantalla donde tenemos el documento del libro de los Hebreos. Aquí tenemos el capítulo 1. Ya les envié antes la introducción y puedo enviarla a otras personas que no la hayan recibido. Más tarde lo podemos hacer. Bueno, vamos a, como es nuestra costumbre, a leer primero el texto hebreo en la transliteración, de manera que todos puedan seguirme fácilmente. Y después leemos el texto en español y entonces analizamos. Ok, aquí tenemos el primer verso del capítulo 1, que dice, Ha Elohim, Asher Diber Mikedem, Peamim, Rabot, Ubefanim Shonim, El Avotenu, Beyad Haneviim, Diber Elenu, Ba'acharit Hayamim Haele, Beyad Beno. El gran poderoso que habló de antiguo muchas veces y en maneras diferentes a nuestros padres por mano de los profetas, ha hablado a nosotros en los últimos días estos por mano de su Hijo. Interesantemente, el pasaje comienza con el título principal de Yahweh, que es Ha Elohim. Fíjense que tiene el artículo definido. Esta partícula Ha es el artículo definido en hebreo, ¿verdad? Que en español corresponde al artículo, en este caso, cuando el hebreo lleva el artículo definido, la traducción más exacta y más correcta, que casi ningún traductor respeta ese detalle, ¿verdad? El sentido es más todavía intensivo. La palabra Elohim está en plural, pero es un plural intensivo, un plural majestático, un plural de excelencia. No es que está hablando de varias personas, es una persona, pero en el hebreo usa el plural para mostrar una intensidad de sentido en ese título en este caso. Por eso es que hemos traducido a Elohim como el gran poderoso, porque el título el Elohim significa el poderoso, ¿verdad? Pero cuando lleva el artículo definido, generalmente tiene el sentido intensivo, ¿verdad? Por lo tanto, hemos traducido acá el gran poderoso. Obviamente se refiere a Yahweh, el creador del universo. Bueno, dice que habló de antiguo muchas veces y en maneras diferentes. ¿A quién? A nuestros padres. Cuando dice nuestros padres, ¿a quién se refiere? ¿A los padres de la iglesia cristiana? No, ni siquiera existían. Ni siquiera existía la iglesia cristiana cuando se escribió este libro. ¿Okay? Está hablando ahí un judío que nosotros entendemos que es Saulo o Pablo de Tarso, como se le llama en diversas traducciones. Y cuando él dice nuestros padres, está hablando del pueblo hebreo,
¿ok? Del pueblo hebreo. Así que esta carta, este libro, siempre decimos carta por ya la costumbre, pero esto no es una carta, es un tratado teológico. Este libro fue escrito por judíos o por un judío para judíos, ¿ok? Claro, eran creyentes en el Mesías, en Yeshua o Yahoshua, pero eran judíos en el primer siglo. Esto se escribió en el primer siglo. Todos los creyentes del primer siglo, o al menos casi todos, eran judíos de Yahudá, ¿verdad? Así que dice que el gran poderoso se le manifestó o le habló a los padres hebreos. Padres hebreos son pues de Abraham, Isaac, Jacob, y por ahí para abajo Moshe, Josué, los profetas, etcétera. Dice por mano de los profetas, este de por mano de, es un hebraísmo, ¿verdad? Que en hebreo se dice beyad, por mano de, significa por medio de, a través de, ¿ok? A través de quien le habló el Todopoderoso a los padres en la antigüedad, a través del Mesías, no. Ahí lo dice. Esa es una de las enseñanzas importantes del verso 1. Porque mucha gente está engañada diciendo que el Mesías era el que hablaba en el Antiguo Testamento, como ellos le llaman, y que cuando se presentó en el Sinaí ese era el Mesías, no era Yahweh el Padre, y que cuando le habló a los profetas y a los demás, el pueblo de Israel, ese era el Mesías. No, hermanos, esa es una enseñanza equivocada. Esa enseñanza contradice rotundamente lo que está enseñando este verso. Dice que el gran poderoso le habló a nuestros padres por mano de los profetas o por medio de los profetas. Se puede traducir perfectamente por medio de los profetas, ¿ves? Pero yo quise traducir por mano de para que vean o sea, el vocabulario exacto del hebreo. Y después se puede traducir de otras maneras. Le habló a nuestros padres por medio de quién? Por medio de los profetas. ¿Por qué no dijo ahí por medio del Mesías? ¿Por qué no dijo por medio de su hijo? No, porque esa no es la verdad. Dice que le habló a nuestros padres por medio de los profetas, Abraham, etcétera, etcétera, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías, si se me quedó algunos, ya ustedes saben cuáles fueron los profetas. Bueno, pues ahora dice, a nosotros, dice, ha hablado a nosotros en los últimos días, estos, en el tiempo de Pablo, por mano de su hijo. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí? Hermanos, hay que abrir la mente y librarse de prejuicios y de enseñanzas erróneas que nos han transmitido algunos maestros de la cristiandad. Elohim, el Padre, Yahweh, no le habló a nuestros padres antiguos, a nuestros patriarcas por medio del Mesías, no, por medio de su Hijo, no, lo dice aquí. En aquellos tiempos le habló por medio de los profetas. Ahora dice, ahora en este tiempo, parafraseando lo que él dijo, ¿verdad? Ahora en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí está. Hermano, ¿qué más claro lo quieren? O sea, desde que nació Yahushua, el Mesías, algunos lo prefieren llamarlo Yeshua, ¿verdad? Que es la forma aramea del nombre. No hay problema con eso. Nosotros la llamamos Yahushua. Cuando nace Yahushua y crece y llega a ser hombre, ahí es que el Padre empieza a hablar por medio de su Hijo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Antes de eso hablaba por medio de los profetas. Bueno, enseñanza fundamental esa, ¿sabes? No es poca cosa. Vamos al siguiente verso. Dice, Asher llamó, volvemos al hebreo acá, ¿se acuerdan? Vamos a leer siempre el hebreo primero. Asher llamó leyoresh kol wegam asa beyado el haolamot. A quien nombró, o sea, hablando de su hijo ahora, a quien nombró heredero de todo y también hizo por mano de él los mundos. Ahí está otra enseñanza fundamental, preciosa y gloriosa, de que Yahweh, el Padre, Elohim, el Supremo Todopoderoso, creó el universo, pero fue por medio de su Hijo, a través de su Hijo, por mano de su Hijo. Esto es diferente
Primero lo que decía el verso 1 es que Él no nos habló antes por medio de su Hijo, sino por medio de los profetas. Pero ahora nos dice que Él creó el universo por medio de su Hijo. ¿Ok? Se capta. Y ahí está, sencillo. A quien nombró. Qué lindo que ahí usa en el hebreo Shemó, la palabra, mírenla aquí. Asher Shemó. ¿Ve? En fonética, acá. Asher Shemó, a quien nombró. O sea que lo que es Yahoshua, el Mesías, ahora, se debe a un nombramiento de parte del Padre, Yahweh, a quien nombró heredero de todo. Kol en hebreo, Kol, todo. Y también hizo por mano de él o por medio de él los mundos. Sencillo. Procedemos al verso siguiente. Verso 3. Ok. Dice, Wehu Sohar Kevodó, Wetzelem Atzmuto, Wenose Kol Bedivar Geburato, Weachare Taharo Otanu, Benafsho, Mechatotenu, Yashav Limon Hagedullah, Bameromim. Dice, y él, está hablando ahora de su hijo todavía, ¿ok? Y él era el resplandor de su gloria. Eso es lo que en hebreo se dice Sohar Kebodó. Míralo aquí, Sohar Kebodó. La palabra Sohar significa resplandor, algo que brilla, que luce, que resplandece. Y él, el Mesías, el Hijo, era el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria de Elohim, de Yahweh. Y la imagen de su semejanza. Ahí está. Según ustedes saben que en Génesis 1 se dice que Elohim, el creador, hizo al hombre a imagen y semejanza de Elohim. Eso quiere decir parecido, no idéntico, ¿verdad? No idéntico, porque Elohim es un espíritu. Y el hombre creado, Adán, era carne y hueso. Así que no es idéntico, pero parecido al Elohim. Pues mire, de la misma manera, está diciendo aquí que él, el Hijo, cuando fue producido por el Padre, entonces vino a ser el resplandor de su gloria y la imagen de su semejanza. ¿Ok? O sea, está diciendo que el Hijo de Yahweh es parecido al Padre, ¿verdad? Por eso fue que le dijo a uno de sus discípulos en una ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no está diciendo ahí, como algunos interpretan equivocadamente, que Él es el Padre y que el Padre y el Hijo son la misma persona. Nada que ver. Cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, quiere decir que soy tan parecido al Padre, hablo como el Padre, hago las obras del Padre. Pues verme a mí es igual que ver al Padre. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que son la misma persona. Bueno, pero hay mucho más sobre todo esto. Dice, y sustenta todo con la palabra de su poder. O sea que el Mesías también, junto con el Padre, porque siempre trabajan unidos, eso lo dijo él en otros pasajes, en el Evangelio de Johanán, de Juan. Sustenta todo con la palabra de su poder, el poder que le dio el Padre. Y eso de que le dio el Padre no lo saco yo de la nada ni lo invento. Pero usted sabe que él mismo dijo en el Mateo 28, ¿verdad? En los últimos versos, dice el mismo Mesías, dijo que a él se le ha dado todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, de eso que está hablando aquí también. Y con ese poder y esa autoridad es que sustenta, sostiene todas las cosas. Luego dice, y después nos purificó con su alma. En hebreo dice con su alma, pero eso significa con su vida. Eso significa con su sangre. De nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, aquí hay otra enseñanza fundamental. De que aquí está hablando de dos seres, dos entes distintos. Uno que es la majestad en el cielo, que se siente en la majestad en el trono universal, y otro que se sienta al lado de ese.
Ustedes son dos. No se dejen perturbar, hermanos, por personas que están por ahí enseñando de que no son dos ni tres, que son uno solo, de que no hay más que un solo ser en Elohim. No, Elohim es un ser, pero su hijo es otro ser aparte, y aquí lo está indicando también. Dice que se sentó después de haber hecho su obra de purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que son dos, uno es la majestad y otro es el hijo. En las alturas, eso quiere decir en el universo, en alguna parte del universo, que lo llamamos generalmente el cielo, que es traducción del hebreo shamayim, ¿verdad? Pero sea lo que sea, es el universo. Y ahí gobierna el Mesías ahora junto con su Padre. Bueno, siguiente, verso 4, dice, Wayigdal, vamos a ir señalando con el cursor para que me sigan la lectura. Wayigdal meod minham malachim ka'asher Hashem asher nechalo yakar hu ma'aser lahem. Y fue hecho superior, ¿quién? El Hijo. Fue hecho superior más que los mensajeros. Cuando traducimos mensajeros, estamos traduciendo el hebreo malachim, que cuando se tradujo al griego, se tradujo como ángelos, o angeloi en plural, ángelos en singular, y significa lo mismo, mensajeros. Ángelos significa mensajero. Entonces eso pasa al español como ángel. Pero cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando griego, ¿ok? Porque eso es lo que es, ángelos y ángeles, es lo mismo, eso es griego. Todo eso es traducción del hebreo, malachim, ¿ok? Melachim, ¿ok? O malachim. Bueno, en este caso hemos traducido los mensajeros. Y fue hecho superior, ¿quién? El Hijo, el Mesías, fue hecho superior, o sea, más que los mensajeros celestiales, cuanto el nombre que heredó más excelente es que el de ellos. Ahí está. Fíjense que él heredó un nombre. Yahoshua el Mashiach. A ningún ángel se le llama jamás el Mashiach. Yahoshua significa Yahweh es salvación. Ningún ángel se llama así. Y Yeshua, que es la forma aramea, significa salvador. Ningún ángel se llama así. ¿Ok? Por eso dice, heredó un nombre más excelente que el de ellos, que el de los ángeles, que el de los malachim. ¿Ok? Así que este tratado teológico se dedica principalmente a la exaltación del Mashiach, ¿okay? Del ungido. Cuando decimos Mashiach o Mesías en la forma griega, eso es lo que significa, es el ungido. Significa más que el ungido, el rey ungido, ¿okay? Porque solamente a los reyes y los sacerdotes se los ungía en Israel. ¿Okay? Entonces, pues, decir un Mashiach quiere decir un rey ungido, o también puede significar un sacerdote ungido. Y no es casualidad que en este caso, él, Yahoshua, es las dos cosas. Es rey ungido y es sacerdote ungido, y ese es el tema básico de todo el libro que estamos tratando ahora de los hebreos. Ok, vamos al punto número, al verso, más bien, número 5. Dice, que ahora viene una pregunta. Que él, mi minha malachim amar me olam, vení ata ani hayom yelitija, weod ani eyelo leav, wehu ye li leven, o leven. Cuando vean una B, una letra B subrayada, eso quiere decir que se pronuncia más suave. No se dice ven, sino ven. ¿Okay? Y lo mismo con la K. Si ven una K simple, pues K. Si es una K subrayada, estoy hablando de mi transliteración. Entonces se lee ja, más suave. ¿Okay? Dice el verso 5, porque, ahora va la pregunta, ¿a cuál de los mensajeros, a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú?
yo hoy te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Ahí está, hermanos. Primera enseñanza, que son dos personas distintas. Parecidas, sí, pero distintas. Uno es el padre y uno es el hijo. ¿Ok? Ahora, dice, ¿a cuál de los, vamos a poner ángeles, que es lo de la palabra que todo el mundo conoce? ¿A cuál de los ángeles dijo él jamás mi hijo eres tú? La respuesta a eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta a eso es a ninguno. ¿Ok? Cuando se hace una pregunta así, la respuesta que se espera es negativa, a ninguno. ¿A cuál de los ángeles se le dijo jamás mi hijo eres tú? A ninguno. ¿Qué nos enseña eso, además de, de lo que dice por encimita la palabra? Eso nos dice que el Mesías, el hijo de Yahweh, no es un ángel, no fue un ángel, ni será un ángel. ¿Okay? Nunca ha sido un ángel. Porque entonces, si fuera, como algunos religiosos andan enseñando por ahí, de que antes de nacer como hombre, él era un ángel, como decir, el ángel de Yahweh, eso es falso, hermanos. Eso es una idea errónea. Eso es una idea que contradice lo que nos enseña la Sagrada Palabra. ¿Ok? El ángel de Yahweh, la gente lee eso y dice, ah, ese era el Mesías. No, un grave error. Porque si fuera así, entonces este texto no tiene ningún sentido. Porque ahí dice, ¿a cuál de los ángeles? Vamos a decir la palabra ángel porque es la que todo el mundo entiende y conoce, ¿verdad? ¿A cuál de los ángeles jamás le dijo, hijo eres tú? A ninguno. Por lo tanto, él no era un ángel antes de venir a la tierra como hombre. O sea, también hay otros religiosos que dicen que él era el ángel Gabriel o el ángel Miguel, Micael. Todas esas son teorías equivocadas, hermanos. ¿Ok? No solamente equivocadas. Si fueran nada más que equivocadas, ok, pero son más que equivocadas, son teorías e interpretaciones contradictorias, que contradicen la palabra del Todopoderoso. Ok, vamos a detener un momento, no, vamos a continuar, es que estamos teniendo una llamada, pero vamos a continuar. ¿A cuál de los mensajeros dijo jamás mi hijo eres tú? Yo hoy te he engendrado y otra vez yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Ok, eso distingue al Mesías como un ser especial, diferente a todos los ángeles, a todos los mensajeros, como quiera que se les llame. No es el mismo, ni se escribe igual, como dice el refrán. Okay, ni es igual que los ángeles. Es muy, muy, muy superior a todos los ángeles. Ok, vamos entonces a pasar al verso 6. Esto va a ser un análisis corto, porque en realidad este pasaje, este capítulo tiene pocos versos. Dice, verso 6, Ubahabio el Habejor Shenit Leolam, Omer, Wehishtahawu lo Kol Elohim. Y cuando trae al primogénito, ese es el Mesías. Y cuando trae al primogénito otra vez al mundo, dice, y reverencienlo todos los poderosos. Ah, que hay algo interesante. Primero que lo llama Bejor a él, al Mesías, a Bejor. Eso quiere decir el primogénito, aquí lo tenemos traducido. Y cuando trae al primogénito, o sea que el Mesías es dos cosas en relación con el Padre. Es primogénito y es también unigénito. En otros pasajes lo dice, ¿verdad? No en este. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que de la manera en que él fue producido por el Padre, no ha producido el Padre otro ser en todo el universo de esa misma manera. ¿Okay? Cuando lo produjo como espíritu, eso está en Proverbios 8:22 en adelante, que allí lo llama la sabiduría, mientras que acá en el Evangelio de Johanán, de Juan, lo llama el verbo, la palabra, pero eso es un lenguaje metafórico. Allá en Proverbios 8:22 lo llama la sabiduría del Padre.
Y allá dice, la sabiduría hablando, dice, Yahweh me creó como primer de sus caminos o algo así, ¿no? Como primicia de sus caminos. Quiere decir que el primer ser creado, producido, como usted lo quiera llamar, o engendrado por el Padre, es su Hijo el Mashiach. Primero. Y como después de él no engendró ningún otro ser de esa misma manera, ¿se da cuenta? Entonces, además de ser primogénito, es también unigénito. Unigénito quiere decir único engendrado, único ser creado por el Padre directamente es su Hijo, el Mashiach. Único ser producido, o si a usted le gusta más la otra palabra, engendrado por el Padre, no tenemos ningún problema con esas palabras. Engendrado, único, engendrado por el Padre, directo por el Padre, es el Mashiach, su Hijo Yahoshua. Claro, Yahoshua se viene a llamar cuando nace como hombre aquí, pero antes de eso nació, cuando nació como espíritu del Padre en las edades inmemoriales, pues no se revela su nombre, nunca se reveló su nombre ni nada de él en el principio, ¿verdad? Pero solamente estaba ahí con el Padre, como quien dice, co-creador, ¿verdad? En la creación. Bueno, ahora lo llama el primogénito, dice, cuando fue introducido al mundo, dice, y reverencienlo todos los poderosos. Aquí hay un problema con las traducciones cristianas, que dice aquí en hebreo, míralo aquí en la transliteración, dice, lo. Esa palabrita lo va aparte, ¿ve? Pero en hebreo se divide con una rayita. Bueno, no, en hebreo, en este caso se divide con una rayita, en otros pasajes ni siquiera pone la rayita, el lo va aparte. Lo, eso quiere decir, algunos traductores cristianos, la mayoría, han traducido adórenlo todos los ángeles. Esa es una traducción equivocada. Y hay unas traducciones cristianas, he cotejado varias traducciones cristianas, usted lo puede buscar en internet, en Eastworld, búsquense traducciones cristianas distintas, no se conformen siempre con la misma traducción, como la Reina Valera, como si eso fuera la única traducción válida. Hay muchas traducciones mejores que la Reina Valera, muchas. Entonces busque, compare otras traducciones, y usted va a ver que algunas de esas buenas traducciones que se han hecho dice aquí parecido a lo que hemos puesto nosotros como traducción de Ohistajaú lo. Ohistajaú lo no significa adórenlo, significa ríndanle homenaje, significa reverencienlo, significa háganle reverencia. Eso es lo que se hacía con los reyes. Cuando usted se presentaba en los tiempos antiguos, ¿verdad? Usted se presentaba, bueno, y hoy día también se hace hasta cierto punto. Hoy día, pues lo que se hace es una reverencia así, como que se inclina uno un poquito. En tiempos antiguos se tiraba a la persona al suelo y ponía la frente en el suelo, frente a un rey. Esa era la costumbre y todavía es la costumbre en algunos países orientales. ¿Ok? ¿Eso es adoración? No. Eso es la pleitesía que se le debe a los reyes. Ya, sencillo. Esa es la cultura hebrea, esa es la cultura oriental. Por eso es que no podemos entender la Biblia, queridos hermanos, basados en la cultura moderna en la que nosotros vivimos, que todo ha cambiado. Entonces, lo que está diciendo aquí es, háganle pleitesía, ríndanle homenaje, reverencienlo, que es como hemos traducido acá. La reverencia que se le debe a los reyes. Hoy día casi no hay reyes, ¿verdad? Apenas en 2 o 3 países hay reyes. En aquellos tiempos antiguos, todas las naciones prácticamente eran gobernadas por reyes. ¿Okay? Así que el rey, por lo tanto, el Mesías, por lo tanto, es rey, un rey, aparte de ser otras cosas, redentor y todo lo que se dice de él en las escrituras. En este tema, en este libro, se le presenta principalmente como el rey ungido de Yahweh. Ahora dice que cuando le introduce al mundo, fíjense que ya esto da visos de lo que llamamos la preexistencia del Mesías. O sea, que no es que él como quien dice, lo creó de nuevo aquí en el mundo, sino que lo introdujo, ya existía en el cielo, y entonces lo introdujo a este mundo por medio del nacimiento como ser humano de la Virgen Miriam, ¿verdad? Que todos conocen como María.
No vamos a entrar ahora en el misterio del asunto de cómo fue él engendrado en el vientre de María. Eso es madera de especulaciones múltiples. Y algunas especulaciones de esas son medio locas, pero no vamos a especular ahora sobre ese detalle. La cosa es que existiendo él en forma divina, que lo dijo Pablo en su carta a los filipenses, que existía en forma divina, se dice que se despojó de eso, de esa existencia como ser divino, se despojó. Eso está en Filipenses, no aquí. Y entonces vino a ser un siervo, un hombre, siervo de Yahweh. ¿Okay? Ahora, por eso es que después de ser siervo, pasó a ser rey. Después que resucitó, entonces recobró, vamos a decir, su nivel o su posición de rey otra vez. El rey ungido de Yahweh. Entonces, por eso es que dice, reverencienlo todos los poderosos. Ah, pero qué curioso, que aquí la palabra última de ese verso es Elohim. Mírala ahí, en hebreo. Mírala acá en la transliteración. En otros pasajes griegos también, en griego, dice reverencienlo todos los ángeles. Pero esta traducción está basada en un texto griego que dice así, Theoi, ¿verdad? En griego, Elohim en hebreo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es que acaso hay muchos dioses? No. Lo que pasa es que a los ángeles, a los mensajeros en la cultura hebrea y en los textos hebreos, se les llama algunas veces Elohim, porque simplemente la palabra Elohim simplemente significa seres poderosos, ¿ok? Seres poderosos, los Elohim. Por eso aquí está hablándole a los ángeles, a los mensajeros celestiales, y aquí los llama Elohim. Si a los mensajeros celestiales se le llama Elohim, siempre se pone con letra minúscula en español para hacer la diferencia, ¿verdad? Entre los Elohim menores, que son simplemente ángeles, mensajeros, siervos de Yahweh, y el Elohim todopoderoso, que es Yahweh el Padre. Por eso dice, reverencienlo todos los poderosos, todos los Elohim, todos los Malachim, todo eso es sinónimo aquí. Todos los angeloi, en griego, si lo quieren en griego, y en español ha pasado como todos los ángeles. Interesante que aquí le llama a los ángeles Elohim. Y eso no es nuevo. En lo que llaman Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto, las escrituras hebreas, también se le llama, en algunos casos, no siempre, a los ángeles Elohim. O sea que son seres poderosos, son seres divinos, ¿ok? Todos los ángeles son seres divinos. En ese sentido, que son seres celestiales, son espíritus puros que habitan y gobiernan el universo. Así que no hay ningún problema. Algunos dicen, pero ustedes le niegan, a referirse a nosotros, a algunas personas por ahí en la cristiandad dicen, ustedes le niegan al Mesías su divinidad. Falso. Eso es una calumnia. Eso no es verdad. Nosotros no le negamos al Mesías su divinidad. Él es un ser divino. Lo hemos dicho centenares de veces. Que nosotros entendemos que Él es un ser divino. Pero eso es diferente a decir que Él es Yahweh. No lo es. Porque si fuera así, entonces los ángeles, que también se les llama Elohim, seres divinos, entonces los ángeles también son Yahweh. Entonces no es que hay dos Yahweh ni tres Yahweh, como dicen algunos por ahí disparatadamente, sino que hay millones de Yahweh. No, eso sería un disparate decir eso. Ahora, de que hay millones de seres divinos en el universo, sí, porque esos son los ángeles. Los ángeles son seres divinos también, seres poderosos, porque eso de decir que alguien es divino no es necesariamente decir que es el Dios todopoderoso, no. Son seres espirituales poderosos, semejantes a Yahweh. Por eso se le llama seres divinos. Y en ese sentido, Yahushua es un ser divino. Jamás le hemos negado a nosotros esa prerrogativa del Mesías, de ser un ser divino. Pero de ahí a pasar a decir que Él es el Todopoderoso, eso es herejía. ¿Ok? Eso es error. Eso es contrario
a todo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Bueno, perdónenme que use la palabra herejía, y si alguien se ofendió, perdónenme, no es mi intención, ¿verdad? Pero es que esa es la palabra. Herejía quiere decir una enseñanza contraria a la verdad revelada en la Biblia, ¿verdad? No es una mala palabra, simplemente una palabra para describir un apartamiento de la verdad. Alguien que se aparta de la verdad y empieza a enseñar otras cosas contrarias, eso es lo que se llama de esa manera. Vamos al verso siguiente, que es el verso 7. Ok, aquí tenemos el verso 7. Dice, Hen la malachim hu omer, ose malachau, ruhot, mesharatau, esh lohet. Ciertamente de los mensajeros, esos son las malachim que dice aquí, los mensajeros, los ángeles, él dice, él hace a sus mensajeros espíritus, a sus ministros de fuego, llama. Llama de fuego es como se debe decir en español, ¿verdad? Pero lo puse así para que vea la sintaxis hebrea, que es al revés de la española en algunos casos. Vamos a decirlo otra vez en un español un poco mejor. Él hace a sus ministros espíritus. Perdón, él hace a sus mensajeros espíritus. A sus ministros llama de fuego. Ok, ese verso se puede traducir de otra manera. Pero en este momento no queremos complicar las cosas. Eso es así. Simplemente los ángeles son espíritus. Eso es lo que enseña aquí. Los ángeles son espíritus. Los ministros son llama de fuego. Esos son los serafín, hermanos. Tienen que estudiar con nosotros el tema del concilio celestial, que se compone de muchas categorías de espíritus en el cielo, en el universo. Una de esas categorías son los serafín. Serafín significa seres de fuego. No exactamente, pero más o menos. Seres ardientes es lo que significa. Ardientes. Serafín significa ardientes. Que arden. Bueno, por eso se le llama seres de fuego. Esos son sus mensajeros, sus ministros, sus servidores, que son los que llamamos comúnmente los ángeles, ¿verdad? Pero que no todos son ángeles. Ángeles significa mensajeros. Ministros, los serafín son ministros de Yahweh también, o sea que sirven a Yahweh, pero no son ángeles. Y lo dejamos hasta ahí para no complicar más. Pero les invito a que estudien este libro a fondo y busquen comentarios bíblicos y todo eso. Solo que cuidado, algunos comentarios bíblicos lo que hace es que extravían a la gente introduciendo teorías y fantasías cristianas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿ves? O sea, hay que tener cuidado, pero siempre es bueno sí consultar otros comentarios. Vamos al verso 8. Verso 8. Huelaben, aquí, Huelaben Omer, Kisajá Elohim Olam Waed, Shevet Mishor, Shevet Malhuteja, en español. Pero al hijo, ese es Ben, Jaben, ¿ves? La Ben, al hijo. Pero al hijo dice, tu trono es poderoso siempre jamás. Debe decir por siempre jamás. Pero en el hebreo no está la palabra por, pero se sobreentiende. Tu trono es poderoso por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si ustedes notan, el verso es acá y aquí, dos veces, está en letras más pequeñas, ¿verdad? ¿Ok? Tanto en la traducción como en la fonética hemos puesto ese verbo es en letras más pequeñas para indicar que en ambas ocasiones ha sido añadido al texto español. No existe esa palabrita en el texto hebreo, pero bueno, no está escrita, vamos a decir, no está escrita, pero existe en el sentido de que está implícito. ¿Okay? Implícito quiere decir que debería estar ahí, pero no está. Pero debería estar y se sobreentiende que está incluida en el verbo o en lo que sea que se está diciendo, ¿verdad? En este caso,
Tu trono es poderoso, se sobreentiende que está, ese es, ahí se sobreentiende. Tu trono es poderoso, siempre jamás, o para siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Ves? Otra vez aquí, el verbo es no está en el hebreo, pero hay que añadirlo en la traducción. ¿Ok? Si, de otro modo no tendría mucho sentido el pasaje, ¿verdad? Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Ahí usted lo lee así, como que falta el verbo es. Entonces, por eso se añade en la traducción. All right. Entonces, está hablando aquí a un rey. ¿A quién? A su hijo. El padre está hablándole a su hijo, al Mesías. Y le dice que su trono es poderoso. Por eso es que se usa la palabra Elohim. Mírenla aquí en la transliteración, ¿verdad? Y mírenla acá en el texto hebreo. Elohim. Y se refiere al trono, que en hebreo se dice quise, la palabra trono. Pero como aquí está refiriéndose a, momentito, quizajá, dice en hebreo quizajá, quiere decir el trono tuyo, que en español se dice tu trono. O sea que lo que es Elohim en este caso es el trono. Y usted dirá, como dicen algunos traductores, no, eso no puede ser, la palabra Elohim se aplica a Dios, dicen ellos. No, no siempre. Con mucho cuidado con esas interpretaciones extremistas. No, a la ciudad de Nínive se le aplicó en un pasaje de Jonás el título Elohim. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Y podemos buscar eso en el libro de Jonás o Jonás. Que se dice que Nínive, una ciudad, algunos traducen grande para Dios. Eso es un disparate. Una ciudad grande, a otros traducen una ciudad y ¿cómo es? A otros han traducido una ciudad inmensamente grande. Esa es una buena traducción. Porque ahí Elohim es un adverbio en ese pasaje de Jonás. Porque en hebreo dice una ciudad Gadol Elohim, Gadol le Elohim, y se le aplica a la ciudad de Nínive. ¿Se da cuenta? Quiere decir entonces que la palabra Elohim no siempre significa Dios, no siempre significa un ser poderoso, no siempre significa un ser divino. En algunos casos se utiliza como adjetivo, como en Juan 1.1 se utiliza como adjetivo. Y aquí en el pasaje de Jonás o Jonás, que le estoy mencionando sin leerlo, se utiliza incluso como un adverbio. Interesante. Por eso es bueno, hermanos, conocer un poco de gramática, aunque sea poco, conocer también la gramática española, ¿verdad? Y conocer algo de la gramática hebrea. Bueno, pues aquí este es uno de estos casos en que la palabra Elohim se utiliza como adjetivo, igual que como se utiliza en el texto hebreo de Juan 1.1. ¿Okay? Tu trono es poderoso para siempre jamás. Y luego dice, cetro de equidad, ese es el cetro que utilizaban los reyes en la antigüedad, ¿verdad? Como símbolo de su poder y de su autoridad, utilizaban un cetro, un bastón grande. Dice que es un cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Así que lo tratan aquí de rey otra vez, al Mesías, porque eso es lo que es, un rey. Y muchísima gente anda por ahí adorando al Mesías, aunque ellos no lo llaman con su nombre correcto. Ok, y qué bueno que no lo llaman por su nombre correcto, porque están declarando una doctrina falsa cuando dicen Cristo es mi Dios. ¡Wow! Una doctrina falsa en dos sentidos. Primero, que él no se llama Cristo. Ese no fue jamás su nombre. El texto griego, mejor dicho, la palabra griega Christos, no significa el ungido. Así que ese no fue jamás su nombre. Y segundo, que tampoco es mi Dios. Nuestro Dios es el Padre. Ahora, si no me lo cree, perfecto. Búsquese Primera de Corintios, capítulo 8, y léase los versos, creo que 3, 4, 5 y 6. Ahí está eso. Pablo dice, aunque haya muchos dioses y muchos llamados, ¿verdad? Dioses y señores, para nosotros hay un solo Elohim. En el Reina Valera dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Hermano, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer.
Pablo, Shaul, dice que aunque haya muchos dioses por ahí para otras personas, para nosotros hay un solo Dios. Ahí Pablo perdió la oportunidad de decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Grábense eso, queridos hermanos. Y luego dice, y un solo amo, el Yahushua, el Mesías. Ahora sí. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En ese verso no está, no existe. Digo, en ese verso que estoy citando, no lo menciona, porque no es parte del asunto. Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre. Y si lo quiere en lenguaje de Reina Valera, ahí dice para nosotros, Pablo, está hablando Pablo ahí, para nosotros, cuando dice para nosotros se refiere a él y los apóstoles y todos los creyentes del siglo I. Para nosotros, en lenguaje de Reina Valera, dice, hay un solo Dios, el Padre. El Padre, nadie más. Cuánto quisiera yo que este pensamiento penetrara en el alma, en la mente, en los sentidos de todas las personas que leen la Biblia. Pero bueno, un poquito más abajo dice, pero no en todos hay este conocimiento. Léase eso, busque ahí su Biblia. 1 Corintios 8, creo que empieza en el verso 3, 4, 5, 6. Esos varios versos ahí. Después de decir eso, categóricamente que para nosotros hay un solo Dios y que ese es el Padre, dice, pero no en todos hay este conocimiento. Y esa es otra verdad. Por eso es que hoy día hay tantos cristianos que no tienen ese conocimiento, porque sus pastores no se lo han enseñado, desgraciadamente, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es presentarle lo que dice la Escritura. Bueno, como que nos desviamos un poquito del tema, pero no es exactamente una desviación porque es parte de lo que está diciendo aquí, que el Mesías es rey, el rey, el rey de Israel, no es el Dios de Israel, ¿ok? Es el rey de Israel y por lo tanto nuestro rey también. Bueno, vamos al verso 9. Ahaftá, acá en la transliteración, ¿verdad? Para que todos me sigan. Ahaftá tzedek, watisna resha, alken meshajaja, Elohim, Eloheja, shemen sazón mejavereja, mejavereja. Dice, has amado la justicia, eso es tzedek, y has aborrecido la maldad, eso es resha. Por eso te ungió meshajaja, acá, te ungió el poderoso, eso es Elohim. Eloheja, tu poderoso. Wow, aquí hay otra verdad fundamental que los pastores o la mayoría de los pastores no le enseñan a su gente. Vamos a usar el lenguaje de Reina Valera en este momento para que quede bien claro en la mente de todos los que nos escuchan. Lenguaje de Reina Valera. Preguntamos. Yahushua o Jesús, o si usted lo cree más Jesús, de momento, ok, Jesús, ¿tiene un Dios? Pues sí, sí, aquí lo dice. Lo único que aquí hemos traducido la palabra Elohim, no con la palabra extraviante Dios, porque la palabra española Dios extravía a la gente, no les permite entender los conceptos profundos de las escrituras. Entonces, hemos traducido el poderoso, que es lo que significa la palabra Elohim, y la palabra griega Theos igual, significa el poderoso. Pero lo han traducido por la palabra Dios, y ahí se confunde todo el mundo. Pero aquí lo dice. Hablándole al Hijo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso te ungió el poderoso, tu poderoso. Entonces está diciendo en el lenguaje de Reina Valera, por eso a ti, Mesías, Yahushua, Yeshua o Jesús, como le llamen, te ungió. ¿Quién?
el Dios, tu Dios. Ah, entonces está claro el concepto de que sí Yahoshua tiene un Elohim sobre él, o sea, a quien él rinde, digamos, obediencia y a quien él rinde pleitesía también. ¿Mm? Entonces alguien me decía una vez, pero ¿cómo usted va a decir que Jesús, porque era un cristiano, ¿verdad? ¿Cómo usted me va a decir que Jesús adora a Dios, al Padre? Ay, bendito, pero si eso es la escritura, eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo el Mesías mismo, Yahoshua, a quien ustedes llaman Jesús, en el capítulo 4 del libro de Johanán, que a quien todos conocen como Juan, en su conversación con la samaritana, ¿te acuerdas? Una mujer ahí samaritana, y él le dice, el Mesías le dice a ella, ustedes adoran, ¿y quiénes son ustedes? Los samaritanos, vaya captando, ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, o sea, que no conocían a Yahweh. Y dice, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los judíos, porque le está incluyéndose como judío. Ahí dice, pero nosotros adoramos al que conocemos o lo que conocemos, que es Yahweh. Entonces, cuando Yahoshua dice nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, está diciendo que Yahoshua, el Mesías, adora al Padre. Eso es lo que dice ahí. Si no le han enseñado eso en su iglesia, pues qué pena, porque eso es lo que enseña la palabra. Que Yahoshua tiene, otra vez usando el lenguaje de la Reina Valera para que lo capten bien, los que ya están acostumbrados a esas palabras. Yahoshua, hablando del Padre, lo llama mi Dios. Y dice, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, adoramos a Yahweh, al Padre. Y además él lo dijo más claro en otra ocasión, ¿verdad? Cuando ya habiendo resucitado, Miriam, la Magdalena, se la balanza a agarrarle los pies, como en símbolo, en acto de pleitesía, de reverencia, y él le dice, deja de tocarme. Otros traducen, no me toques. Otros traducen, no me agarres. Todo eso está bien, porque todavía no he subido al Padre. Dile, ve y dile a mis discípulos, subo, hablando del Mesías resucitado, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, en lenguaje de Reina Valera para que lo tengan clarito, los que ya están acostumbrados a esas palabras, ¿verdad? En hebreo, pues traduciéndolo mejor, dice, subo a mi Padre y vuestro Padre, subo a mi Elohim y vuestro Elohim. O también se puede traducir, subo a mi poderoso y vuestro poderoso. Quiere decir que el poderoso nuestro, el poderoso que adoramos, es el mismo poderoso de Yahoshua, del Mesías, a quien él adora también. ¿Sí o no? Si usted me dice que no, entonces no cree en la Biblia. Porque eso es lo que él dice allí. ¿Ven? Pues aquí está algo semejante. Bueno, por eso te ungió. ¿Quién lo ungió? El poderoso. ¿El poderoso de quién? Tu poderoso. Ahí está. Búsquelo en su Biblia Reina Valera y verá que es lo mismo, excepto de que allá traducen, en vez de decir poderoso, dicen Dios. Entonces allá traduce, te ungió Dios, tu Dios. Ahí está. Verso 10. Omer, acá, Omer ata Adonai lefanim haaretz yesata umaase yadeja shamayim. Y dice, tú, soberano, en el comienzo la tierra fundaste y obra de tus manos son los cielos. Okay, aquí se le aplica a él la palabra Adonai. No hay ningún problema con eso. Eso no quiere decir que él sea Yahweh. Simplemente que se le atribuye en este pasaje ese título que también se le atribuye al Padre. Porque Adonai lo único que significa es el ser, no significa ser supremo. Significa un amo, un dueño, el Señor, lo traducen otros, ¿verdad? Y a él se le llama también amo aquí en este pasaje. Ok, vamos al verso siguiente. Verso 10.
y verso 11 ahora. Dice, Hemma yovedu, we atat amod, we hulam, ka beged de yivlu. Ellos perecerán, hablando de los cielos, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como vestidura envejecerán. Y continúa el pensamiento en el verso 12. Kalebush tajalifin we yahalofu we atahu ushenoteja lo yitam. Tengo que tomar un poco de agua, perdón. Como vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres y tus años no acabarán. Ahí está. Está describiendo al Mesías también. Tú eres. En el hebreo no hace falta decir lo que es. Eso quiere decir, tú existes. Tú eres, tú existes. Tú tienes existencia, tú estás aquí. Eso es lo que significa el hebreo. Y dice, y tus años no acabarán. Así que el Mesías, por lo tanto, tiene vida eterna igual que el Padre. Tiene inmortalidad igual que el Padre, porque el Padre se la dio. Esa es la diferencia. ¿Ok? Porque al Padre, ¿quién le dio la vida eterna, la inmortalidad? Nadie. Nadie. Porque Él es. Esto es un concepto muy grande para que quepa en nuestro pequeño cerebrito, ¿verdad? La existencia del Padre, un misterio. Algunos dicen, ¿y quién creó a Dios? Esa es una pregunta tonta. ¿Quién creó a Dios? Gran pregunta, ¿ah? Una tontería. Nadie lo creó. Él no tiene fin y el Mesías tampoco. Ahí está. Esa es una gran enseñanza de el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que haríamos bien en estudiar más a fondo todavía. Verso 13. Ok, y nos acercamos ya al final del capítulo. We'el mi min hammalachim amar me olam shev liminiyat adashit oyeveja hadom le ragleja. Es una pregunta. ¿Y a cuál de los mensajeros o a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies? Otra vez es una pregunta que espera una respuesta negativa. O sea, a nadie. Pasa que en la cultura hebrea eso es usual, ¿verdad? En vez de decir las cosas, se pregunta. Él pudo haber dicho aquí, porque a ninguno de sus mensajeros él dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies. Eso es una afirmación. Pero en la cultura hebrea se acostumbra a hacer en vez de hacer esa afirmación, se hace una pregunta, esperando siempre una respuesta negativa en este caso. ¿A cuál de los mensajeros dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estado para tus pies? A ninguno. Esa es la respuesta. Otra vez poniendo al Mesías en un estrato, en un nivel superior a todo otro ser creado en el universo. Ahí está. Verso 14. Otra pregunta. Haló, vamos a sombrar aquí para el comienzo. Haló Hulam Ruchot Hashared Hemma Sheluchim le Ezra Be'al Habaim la Reshet el Hayeshua. Pregunta, ¿no son todos espíritus servidores, ellos, hablando de los ángeles, enviados para ayuda en favor de los que vendrán a ser herederos de la salvación? Hermanos, qué precioso. No, fíjense que otra vez en el hebreo no está la palabra, el verbo son, ¿verdad? Aquí debería estar una palabra hebrea que signifique son, pero no está. Pero se sobreentiende, ¿ok? Se sobreentiende. No pierdan de vista ese detalle. Por eso hay que añadirle la traducción. No son todos, hablando de los ángeles, espíritus servidores, ellos, enviados. Fíjense que son apóstoles también, porque en hebreo, en griego se dice apóstoles,
En hebreo se dice Sheluhim, en este caso. Míralo aquí la palabra en la transliteración, Sheluhim, ¿verdad? Y mírela acá en el hebreo, ahí está, lo mismo, Sheluhim, eso significa enviados, pero ha pasado al español como apóstoles. Entonces, es interesante que a los ángeles también se le llama apóstoles. ¿Apóstoles de quién? Apóstoles de Yahweh. O sea, enviados. Es todo lo que significa la palabra apóstol. No significa un jefe, que alguien que manda a las iglesias y que es el más que gobierna. No. ¿Ok? Apóstol, un simple enviado. Los ángeles son también enviados. Por lo tanto, son apóstoles en el sentido griego, no en el sentido español ahora, ¿verdad? Dice, a favor de los que vendrán a ser herederos de la salvación. Interesante, mire otro datito aquí que quiero recalcar, porque hay algunos hermanitos por ahí siendo engañados por algunos maestros mesiánicos que no saben hebreo, pero pretenden saber hebreo y están enseñando errores. Por ejemplo, no es un error muy importante este, pero sí es un error. Que escriben el nombre de Yeshua con H al final, en español, ¿verdad? En español sería H, en hebreo sería G. Pero en el hebreo esa palabra no tiene G al final. Eso se le añade en español y no está en hebreo. Porque el nombre Yeshua es un nombre masculino. Las palabras por lo menos nombres que terminan en ayin, mire la letra ayin aquí en el hebreo, mire acá. Esa es la letra ayin. El nombre Yeshua significa Salvador, es un hombre, varón, masculino. Perdónenme la redundancia, pero para recalcar el pensamiento. Cuando a esa palabra se le añade una G en hebreo, que mírela aquí, entonces la palabra es femenina y no es un nombre, es un título, un título, un sustantivo. En este caso, esa es la palabra que se usa. Fíjense que en español se ha traducido como salvación. Eso es lo que significa la palabra Yeshua. El acento incluso cambia. Cuando es un nombre personal, como el nombre del Mashiach en arameo, entonces se dice Yeshua, en hebreo Yahoshua. El acento es la U, ¿verdad? Mientras que cuando es un sustantivo titular, no sé, por decirlo de alguna manera, es un título, no es un nombre propio, que se refiere a la salvación, entonces tiene una G hebrea al final, una H española al final, y entonces el acento cambia también, el acento va en la A. Estamos ahora estudiando gramática hebrea aquí, es importante. Entonces, Yeshua, con acento en la A y con H al final, es una palabra femenina, significa salvación, y ese no es el nombre del Mesías. El nombre del Mesías, por lo menos en arameo, deriva de esa palabra, eso sí, deriva de la palabra Yeshua, pero quitándole la G final en hebreo, quitándole la H final en español, entonces cambia de ser un título a ser un nombre propio, que es Yeshua. El acento cambia también. Eso es como un paréntesis, ¿verdad? De gramática hebrea, pero es para que salgan del error algunos hermanitos que escriben por ahí en el internet y ponen el nombre de Yeshua con H al final. Eso es un error importante. No tiene ninguna H al final en la transliteración, porque en el hebreo no lo tiene. Y ahí está. Fíjense que con eso llegamos al final del capítulo 1 del libro a los hebreos. Es un tratado teológico dirigido a los hebreos, a los creyentes, a los judíos creyentes en el Mesías, el Mashiach, que hoy día le llaman judíos mesiánicos, pero en aquellos tiempos se le llamaba simplemente los hebreos. Y ese tratado teológico precioso es el que vamos a estar estudiando ahora, un viernes sí y un viernes no, o sea, un viernes este tema y el otro viernes las lecciones regulares que estamos presentando. ¿Ok? Así que les invito a que el próximo viernes nos acompañen para el estudio de la lección regular de una serie que se titulamos Lecciones de la Torá, no, perdón, Lecciones del Tanaj.
próximo viernes. Después, el viernes de más arriba, entonces volvemos a estudiar el libro de los Hebreos y estaremos estudiando entonces, analizando así como hemos hecho hoy, el capítulo 2 de Hebreos. Espero que me acompañen. Muchas gracias por verme acá en esta ocasión, ¿verdad? Los que están viendo el video. Y hasta la próxima, queridos hermanos. Shalom.